Hola, ¿qué tal mi hermano y amigo? Bienvenido una vez más este día domingo para seguir estudiando la escritura, la palabra de Dios, basada en el libro de los Hebreos. Para ello te invito a ir al capítulo 13 de este hermoso libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y dice la escritura, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, de la siguiente manera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oremos, por favor. Gracias, Padre, te damos una vez más por tener vida, salud, por contar con tus bendiciones que nos cuidan, que nos favorecen en cada momento. Humildemente voy a tener oración pidiendo perdón de mis pecados y mis faltas y suplicándote una vez más que tú me uses para tu gloria y tu honra. Tu bendición vaya también para cada amigo y hermano que está compartiendo este mensaje juntamente con nosotros. En el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Muy interesante. Hemos entrado ahora al versículo 17. En donde la escritura, la palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Este es un versículo que como que no pareciera en las Biblias de la gran mayoría de los que se llaman cristianos. A través de los años. Este año voy a cumplir 44 años de que Dios me llamó al ministerio. Legalmente, como dice el libro de acta de nuestra iglesia, de que la iglesia me llamó. Reconocido legalmente. Y he visto muchas cosas. Demasiadas cosas como para poder escribir un libro. No sé si algún día tenga tiempo para hacerlo. Tal vez cuando me jubile. De lo contrario tendré que hacerlo en el cielo. Es interesante este versículo. En primer lugar, yo quiero compartir como introducción que el pastoreado es una buena obra, porque no fue planificada por el hombre. Entonces tenemos que entender que hay muchas cosas en las Escrituras que fueron creadas por Dios, y Él lo estableció. Para ello te invito a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3. Veamos lo que Pablo le escribe a este joven pastor en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Tenemos 3 cartas que Pablo escribió y son reconocidas como cartas pastorales, escritas para pastor. Aquí a Timoteo, era un joven pastor, le escribió 2 cartas. Y a Tito, otro joven pastor, le escribió una. A Timoteo 2, tal vez porque Timoteo estaba pastoreando una iglesia inmensamente grande en una ciudad metropolitana y pagana en aquel entonces, como lo era la iglesia de Éfeso, donde Pablo puso a este joven predicador. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 1. Escribe Pablo, palabra fiel. O sea, lo que él va a decir es una palabra fiel. Fieles son las palabras. Si alguno anhela obispado. La palabra obispo es lo mismo que pastor y lo mismo que anciano en la escritura. Esos 3 títulos, en el fondo, en el meollo del asunto, significa lo mismo, pastor. Así que, si alguno anhela el pastoreado, buena obra desea. Pablo entonces nos enseña que el pastoreado es una buena obra.
le escribe Pablo a este joven pastor llamado Timoteo. A través de los años he conocido muchos jóvenes, aún de nuestra iglesia y de fuera más todavía, que deseaban ser pastores. Me recuerdo que uno una vez se sacó una foto en el púlpito de nuestra iglesia, detrás del púlpito de nuestra iglesia, y la pegó aquí, en la contraportada de su Biblia, porque él quería ser pastor. Bueno, interesante, porque después salió de nuestra iglesia, se fue a una iglesia, después fue a otra de otra denominación, y así vaya a saber dónde está ahora. Conozco a otro que tanto y obligó, no obligó, pero presionó mucho a los misioneros norteamericanos en el pasado para que le ordenaran pastor. Bueno, tanto el cántaro al agua, dice el proverbio popular, que al fin se quebra. Le convencieron y lo ordenaron. Pero Dios nunca le llamó, nunca. Y ahora está imposibilitado de hacer nada. Conozco otros cuantos, y para qué decir fuera, en el Perú, que de 10 años consecutivos estuve yendo a la selva amazónica peruana para compartir la escritura de la palabra de Dios. Allí conocí una montonera de jóvenes. Y algunos de ellos me dijeron, y yo al preguntarle, ¿y tú quieres cuál es el plan para tu vida? Yo quiero ser misionero. Varios de ellos me dijeron, yo quiero ser misionero. Yo le dije, pero para ser misionero, en primer lugar, tú tienes que pastorear una iglesia. Y antes de pastorear una iglesia, tú tienes que comenzar en tu iglesia con la escoba. Limpiando los baños, barriendo, limpiando vidrio, haciendo aseo, todo cual yo hice. Porque lo primero que hice cuando yo llegué a nuestra iglesia, que tenía tan solo un baño en ese tiempo, una taza de baño solamente, y estaba esa taza llena de sarro. Yo la saqué, la limpié, la dejé como a mí me gusta. ¿Y cómo voy a ser un misionero si no entiendo la misión? Si no he pastoreado primero. Un doctor tiene que ser un doctor de medicina general primero. Una vez que ha ejercido como un doctor de medicina general, recién aquel doctor después puede estudiar alguna otra área. Se me fue la palabra en este momento, pero yo sé que tú me entiendes, ¿verdad? Y es así. Yo no puedo ser un médico cirujano de renombre si no comenzar de abajo. Entonces, es así. Conozco, lastimosamente, muchos pastores chilenos y extranjeros y misioneros que han trabajado en Chile y misioneros norteamericanos, digo, y que han trabajado en el extranjero, que ahora no están en el ministerio. Y no están en el ministerio porque se jubilaron, sino porque pecaron gravemente. Esta obra, llamada El Pastoreado, es una buena obra. Según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió aquí en la Escritura. Pero que toda la vida y hoy, más que nunca en este siglo XXI, esta obra llamada Pastoreado, el pastor está siendo atacado y la iglesia siendo atacada, ya ustedes saben. Hemos enterado 11 meses en que no nos podemos congregar. Porque ahora hay una persecución abiertamente contra todo lo que dice este bendito libro, la Biblia. Y todos los principios bíblicos que antes se creía y se respetaban, hoy han sido echados a la basura. ¿Pero qué dice la Biblia? El pastoreado es una buena obra. Otra cosa interesante te quiero compartir antes de entrar en el mensaje.
Estamos en la introducción. Ya hemos visto que el pastoreado es una buena obra. El pastoreado es un llamamiento irrevocable, que muchos no entienden porque no conocen la Escritura. Si tienes tu Biblia, te invito a ir al libro de Romanos y en el capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Y veamos lo que dice el versículo 29. 11, 29. Dice la Escritura en Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es Dios quien llama. Y cuando Dios llama, hermanos, Dios no se equivoca. Yo no comete errores. Pero he visto muchos pastores y misioneros que llegan en mi mente ahora en este momento. Recuerdo que un misionero llegó aquí a nuestro país y estaba en Centroamérica. Yo estuve después en su casa. Después que estuve aquí, yo fui a su casa allá y estuve predicando en la iglesia que comenzó y todo eso. Me dice que él se enfermó con un cáncer a la piel. Y viviendo en Centroamérica, el sol le hacía mal. Y el médico le dijo, no, yo creo que usted tiene que salir de este país. ¿Y dónde puede ir, doctor, que usted me aconseje? Al sur de Chile. El sol no es tan fuerte como aquí. Llegó. Yo lo conocí recién llegado a Santiago. Pasé por la casa de otro misionero, no sé por qué razón, y él había llegado recién. Así que todo el living comedor estaba lleno de la maleta de él con su esposa y sus varios hijos. Y lo conocí. Y el cuento es que tuvo un tiempo aquí, yo lo fui a apoyar en su instituto bíblico que comenzó allá y toda la cosa, y después regresó nuevamente allá mismo, con los años. Y digo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Irrevocable son el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable proviene del latín irrevocabilis, que su adjetivo dice que no puede revocarse, que no puede revocarse, imposible de revocar o anular, o que no se quiera. Dios nunca, piensa una cosa, Dios nunca quiso que Israel tuviese un rey humano, porque si Dios hubiese querido, le habría dado uno. ¿Pero por qué tuvo un rey humano? Porque el pueblo atosigó a Dios y quiso hacer igual que las otras naciones. Le dijeron, queremos tener un hombre que esté delante de nosotros, que nos reine como tienen todas las demás naciones. Fue un fracaso, Saúl. Un hombre que nunca estuvo en las manos de Dios. Es más, hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando y compartiendo con nuestra iglesia el libro de Samuel, y yo enseñé en una ocasión que Saúl nunca dijo Jehová mi Dios, cuando se refería a hablar con David, Jehová tu Dios, tu Dios, tu Dios. Qué interesante, eso me llamó poderosamente la atención. El ser pastor y ser el representante legal de nuestra iglesia, a mí me ha traído muchísimo dolor de cabeza, preocupaciones, ir de un lugar a otro, moverme con muchas cosas que la iglesia no tiene la más remota idea, porque la gente viene, se siente y se va. Ya, chao, nos vemos el domingo que viene, decíamos en el pasado. He pasado muchas rabias, mucha amargura y muchas preocupaciones que ustedes se imaginan. Es más, recién esta semana pasaba, días atrás le escribí yo al directorio de la iglesia y a otros pocos líderes más.
Le sugerí, ¿qué le parece si eliminamos el teléfono, la internet de la iglesia? Hemos pagado 11 meses. Tanto dinero que la iglesia no tiene, que le hemos votado. Y todos concordaron. Lógico, sí, hagámoslo. Ya. Llamé y di de baja, pero ahora me llegó un correo diciendo, oye, tienes que echarme este papel, porque cuando sacamos el teléfono de la iglesia, yo todo lo que es de la iglesia está a nombre de la iglesia, y lo que es de la iglesia es de la iglesia. Tengo que llevar hasta mi abuelita. Tengo que llevar papeles, documentos legales que representen, que muestren que yo, legalmente, que yo soy el representante legal y cuánta cosa. Así que no es fácil. Así que, recordemos, como introducción, el pastoreado es una buena obra. El pastoreado es un llamado irrevocable. Es cierto que los que el Señor nos ha llamado al pastoreado somos mucho más atacados que cualquier miembro de la iglesia. Porque si vota al que va adelante, va a votar a muchos. Y esa ha sido por años la obra del diablo. Tratar de humillar y votar al pastor. Yo he recibido demasiado ataque en mi vida, mucho, de un fin de formas y métodos que se ha usado. Pero yo he seguido fiel porque a mí fue el Señor que me llamó. Años antes que la iglesia me llamara al ministerio. Y incluso el Señor tuvo que castigarme porque yo ya siendo llamado le dije al Señor, no, Señor, espera. Por eso es que yo quiero mucho a Jacob y le entiendo muy bien. Yo era igual que él. Solo que no tenía, él tenía varias mujeres, yo no. El tema para hoy, no se lo había dicho, le he llamado al pastor. Primera parte, porque es un poquito largo, así que lo dividí. Al pastor. En primer lugar, el cristiano le debe obediencia. Al pastor, el cristiano, en primer lugar, le debe obediencia. Sí, escuchaste bien. El cristiano le debe al pastor obediencia. Una palabra que ahora está siendo sacada de la vida, de la vida, de la mente, del cerebro, del corazón de todo ser humano. Porque estamos viviendo hoy en los tiempos de los jueces en nuestro país y en el mundo entero. Una rebeldía, un desorden, y este caos está recién comenzando. Así que no te admire lo que vamos a ver nosotros mientras vivamos y lo que nuestros nietos vivirán. El cristiano le debe obediencia al pastor. Lo dice la Escritura. Obedecer, Hebreos capítulo 13, versículo 17, a vuestros pastores. El Señor Jesucristo es un pastor. Vamos a la Escritura. En el libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreo, nuestro capítulo, nuestro libro, capítulo 13, en el versículo 20. Observa, por favor, en este hermoso libro, Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Jesucristo es el gran pastor. El principal pastor de las ovejas, el pastor de pastores. ¿Estamos? Interesante. Otro pasaje más interesante. En Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. En primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y en el versículo 25. Observa lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas antes, sin Cristo,
como ovejas de carrera, todas enyeguecidas, enloquecidas. Lo que quiere decir el apóstol Pedro. Pero ahora, fíjate el cambio, pero ahora que eres un cristiano, un hijo de Dios, que ahora tienes un pastor, el pastor de pastores, el pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, escucha bien, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, el Señor Jesucristo es pastor de tu alma, de tu vida, de tu ser entero, todo tu ser. Porque a veces la Escritura llama alma al cuerpo del ser humano. Así que Jesucristo es el pastor. Es el gran pastor de las ovejas y es el pastor y obispo, con un título sobre las ovejas. ¿Estamos? El Señor Jesucristo fue un pastor. Ahora quiero mostrarte otra cualidad de carácter en la vida de Cristo. No solo como pastor, sino que el Señor Jesucristo fue obediente. Y vayamos, por favor, a nuestro hermoso libro que estamos estudiando. Hebreos, capítulo 5. Y en el versículo 8. Hebreos, capítulo 5. Versículo 8. Observa con atención tu escritura, la Biblia. Y aunque era hijo, se refiere a Jesucristo, porque fíjate que la palabra hijo está con mayúscula. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Hace muchos años atrás yo estaba haciendo un curso, recuerdo yo, para ser profesor. Y es interesante, cuando me llamó poderosamente la atención cuando uno de los alumnos allí de ese curso que hicimos en el pasado, dijo que los antiguos decían aquí en nuestro país, la letra, los profesores, la letra con sangre entra. Ese era el modo de enseñarle a los niños a leer. Si no entendían, a palo a la fuerza, aunque le corra sangre. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que años después yo fui a Perú y salió el tema. Estamos conversando y apareció la misma frase. Claro está que ya son más tremendos, las madres son tremendas. Allá las madres son las madres que le pegan a los niños. Yo no quisiera tener una madre peruana, pero bueno. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la obediencia se aprende. Se aprende. No por la obligación. Por eso que Dios a nosotros nos ha dejado la Biblia. Y nos advierte, si tú obedeces, tendrás esto. Si tú desobedeces, tendrás lo otro. Porque si Dios actuara como Dios actuó en el desierto con los hebreos, hermanos, habría bates de voz, pasaría nublado, porque habría bates de béisbol por todos lados y todos los días tendríamos nosotros un cototo, un chichón, la cabeza, ¿verdad? Y palos chocando por todas partes. Dios nos ha dado en su infinita misericordia el libre albedrío. El que obedece será bendecido. El que desobedece no tendrá bendición. Y punto. Y Dios no se acalora. Dios no se amarga ni se hace problema ninguno. Pero por otro lado, veamos ahora el consejo de los apóstoles. ¿Cuál es el consejo de los apóstoles? El consejo apostólico es a la obediencia a Dios.
Es el consejo de los apóstoles al creyente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Veamos aquí en capítulo 5, en el versículo 29. Observa, 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, observa esa palabra, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Pero quién respeta a Dios? ¿Quién obedece a Dios? En cierta ocasión, yo voy llegando al colegio donde trabajaba y ya lleva un tiempo un hombre que asistía a nuestra iglesia. Un tiempo. Y yo iba caminando al colegio cuando él estaba esperando que lo viera en la puerta y yo de lejos lo vi que venía fumando. Y cuando él me vio, que yo también era el pastor de la iglesia, y él sabía que yo trabajaba en este colegio, toma el cigarrillo y se lo mete al bolsillo. Empezamos a hablar y no abría nunca la puerta. Yo estaba más afligido que él, porque tenía el cigarrillo encendido dentro de su bolsillo. ¿Qué me enseñó eso? Esa escena. Que este hombre tenía más temor de mí, que yo soy un hombre igual que él, que a Dios. Y así he conocido cantidades. Le tenemos más temor al hombre que a Dios. Sin embargo, los apóstoles nos dicen que tenemos que tener temor más a Dios que al hombre. Muchos creyentes me han mentido a mí. Yo conozco otros creyentes muy honestos, que han sido muy honestos conmigo. El consejo apostólico es obedecer a Dios. Quizás tú te preguntas, ¿por qué? Bueno, por causa de tiempo tenía más razones, pero te voy a dar 2 razones nomás. ¿Por qué debemos obedecerle a Dios? Porque al obedecerle a Dios, tú verás en tu vida y los que te rodean prosperidad. El que obedece a Dios es o será prosperado. Quiero invitarte a ir a un hermoso pasaje que se encuentra en el libro del Deuteronomio, bajo la ley. Deuteronomio, capítulo 10. Aquí, en Deuteronomio, capítulo 10, te quiero mostrar en este hermoso libro el versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora, pues, Israel, hablando de Dios y Israel, pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino solo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Fíjate lo que pide Dios. Guardar todos sus mandamientos, andar como Dios dice, para recibir prosperidad. Es claro. No hay ninguna explicación que dar aquí. El que obedece a Dios será prosperado. ¿Y sabes otra cosa? Porque son mandamientos. Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, no son gravosos. Qué interesante. La primera epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 3, la escritura, la palabra de Dios nos dice, pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. Así que cualquiera puede guardarlo. Un niño, un joven, un adulto, un anciano. Cualquiera puede guardar. Porque los mandamientos de Dios no son molestos. No es algo pesado. No es algo imposible de hacer o de llevar a cabo. Pero lastimosamente, por otro lado, vemos que el consejo del hombre, y a veces de los hombres religiosos, ya sean sacerdotes o sean pastores, el consejo del hombre ha sido a guardar la tradición del pueblo. Cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene su tradición. Y muchos se llevan por la tradición. Me recuerdo, no sé cuántas personas cuando yo le presentaba la religión, no me habla de religión. Porque yo sigo la tradición. Mi abuelita fue X de iglesia, mi mamá también, y yo también, y mi hijo también lo será. Qué triste. Tradición en la religión. ¿Cuántas cosas se han hecho por tradición? Si yo contar, tradición. Tradición en la religión. Tradición en la alabanza. Es que siempre hemos cantado así. Tradición en la oración. Una vez un hombre llegó a nuestra iglesia y no me gustó esta iglesia, pastor. Cuando terminó, muy buena la enseñanza, pero no me gustó esta iglesia. ¿Y por qué no le gustó, hermano? Porque aquí me di cuenta que oran parados y oran sentados, pero no oran de rodillas. Y yo le dije, por favor, explíqueme qué posición tenía Jonás en el vientre de gran pez cuando oró. ¿Me puede explicar usted por la Biblia? ¿Me puede usted explicar por la Biblia cuál es la forma bíblica de orar? Se quedó callado. Un profeta. Cuando Dios le dijo, arregla tus cuentas, mijo, porque te vas a morir. Ay, el profeta dijo, Señor, por favor, ten piedad de mí, yo siempre te he servido. Y Dios le dio más de una década de años. ¿Cómo estaba ese hombre? Acostado. Una vez le dije yo, no sé si era ese mismo hombre o no, pero también le dije a una persona, se lo dije así. Mire, la posición del cuerpo no tiene ninguna importancia cuando oramos a Dios. Lo que vale es la posición del corazón. He conocido muchos hombres orgullosos, con un corazón erguido, sin ninguna admiración, que están arrodillados o de guata, orando, boca abajo, acostado boca abajo para los que son de otro país, me pueden entender. La importancia la tiene la posición del corazón. La posición del cuerpo no tiene ninguna importancia. Nosotros tenemos que ir con humildad y en humillación ante Dios. El Señor Jesucristo tiene una parábola muy hermosa en cuanto a esto. Dos hombres salieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Pero el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Estaba orando con él. Muy vacío. Así que, en la libertad del espíritu. Otro, no, tenemos que orar en la libertad del espíritu y la tradición que nuestra iglesia tiene. Me recuerdo hace muchos años atrás. Andábamos con uno o dos pastores y yo y un misionero norteamericano. Y cuando veníamos de regreso, nos detuvimos y entramos a la iglesia JBH. Era un sábado por la tarde. Había un casamiento. Y entramos para ver cómo el casamiento.
un casamiento, pero se casaron varias personas a la vez. Y lo trataron como un casamiento, como una pareja nada más. Luego nos quedamos porque dijeron que iba a haber reunión de maestros de los diferentes iglesias. No me acuerdo cómo es la palabra que usan ellos. Ya voy a acordarme. Ya. Y al rato vino una persona y nos dice, usted tiene que salir de aquí. Ustedes no son de nuestra iglesia, bla, 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 bla. Y el misionero dijo, primera vez que me echan de una iglesia evangélica. En esa iglesia asistían una familia que yo conocí, parientes de un hermano que asistía a nuestra iglesia, y eran de los amigos, eran muy acomodados, amigos del pastor antiguo que se falleció, del obispo antiguo. Y yo hablándole a esta señora de la escritura, ella me dijo, mire, porque sabía que era pastor, mire, yo también había estado en su casa 1 o 2 veces. No necesito que usted no me diga nada de la Biblia. Porque a mí me han enseñado que lo que importa es lo que dice mi obispo. Si mi obispo lo dice, eso es. Si mi obispo no lo dice, eso no es. Así que no me importa lo que usted me diga. Y en esa reunión que tenían de maestros, nadie llegó con Biblia, nadie llegó con algún guía de lecciones, con papel, un cuaderno, un lápiz para tal, nada. Y lo que le dijeron ahí, tienen que enseñar. Y que me dijo, lo que uno tiene que hacer es orar y darle rienda suelta al espíritu. No prepararse, porque la letra mata. Totalmente sacado fuera de contexto ese versículo. La cultura. En la vestimenta. No, que usted, hermano, si viene a la iglesia, no tiene que usar pantalones. No puede cortarse el pelo, no puede pintarse, no puede peinarse, no puede hacer... Y usted, hermano, tiene que venir con traje y corbata. Así no puede entrar con blue jeans, menos con zapatillas. Y una montonera de nos. No. Con más no que lo que encontramos en la Biblia. ¿Y dónde hay apoyo bíblico para muchas de esas cosas? Pero la gente que no conoce la escritura cree a eso. Otros, las dietas, que obligan a la gente en toda su religión a ser naturista. No, si nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Enseñar a la gente a que cómo ser salvo y luego discipularla. Y es la escritura la que cambia, no los no del obispo o del pastor. Si no, el pastor, el obispo, no está enseñando lo que dice la Biblia, no vale. No vale. Como dicen en el Ecuador, está malo, no vale. El consejo de Jesucristo es a investigar lo que dice la Biblia. En el libro de San Juan, veamos lo que escribió aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 5. Observemos lo que dice aquí, muy interesante. Dice en el versículo 39 el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es ver aquí, y acá, luego ir allá, compararlo, qué interesante. Y ese te manda para otro. Es por eso que en la Biblia encontramos que en el centro o abajo, en la Biblia encontramos que tiene unas letritas pequeñitas. Si tú vas a ese versículo y encuentras una letra pequeñita, tienes que buscarla en el centro de la Biblia. Donde está, esta por ejemplo tiene en el centro. Hay otras que la tienen letrita chiquitita abajo. Y te lleva a un versículo que habla algo semejante a eso. Muy interesante. Escudriñar las Escrituras. ¿Pero por qué tenemos que escudriñar las Escrituras?
Cristo mismo lo responde. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Así que el consejo de Jesucristo es a investigar la Biblia, escudriñarla, escarbar, buscar. Y también el consejo de Jesucristo es a creer la Biblia. San Juan capítulo 7, versículo 38. Fíjate, Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Cristo, como dice la Biblia. No como dice el pastor, no como dice mi obispo, no dice como mi sacerdote, mi guía, mi monjita, mi diácono. Conozco una religión y tengo varios pastores amigos de ahí y creyentes, que el pastor no tiene ninguna autoridad en la iglesia, porque la tienen los ancianos. Ellos a los diáconos le llaman ancianos. Los ancianos hacen y deshacen. Y el pastor tiene que bailar al ritmo de los ancianos. Y conozco otras iglesias que el pastor tiene que bailar al ritmo de los que dirigen la iglesia. Y los que dirigen la iglesia son los que ganan más dinero. Los profesionales. Conozco varios pastores así. Una vez estaba en una conferencia en Lima, Perú. Y uno de mis compañeros de cuarto, de dormitorio, estábamos conversando y me dijo, oiga, pastor, ¿y usted con quién dejó? Me preguntan a mí, pastor, ¿y usted con quién dejó la iglesia? Y con los hermanos. ¿Con los hermanos? Sí, siempre dejó con los hermanos. De hecho, ustedes son testigos que yo jamás invito a pastores a predicar en nuestra iglesia, excepto pastores conocidos míos que vienen de Perú o extranjeros, predican porque están aquí, lógicamente. Pero fuera de eso, yo nunca he invitado a otro pastor. Y ya que tú nunca me has preguntado, ¿y por qué no lo hago? Como no me lo has preguntado, no te lo voy a decir tampoco. No. La verdad es que yo soy, al mirar la escritura, un convencido de que la iglesia es la escuela donde se debe enseñar la Biblia. Es lo que yo veo. Yo no creo en los institutos bíblicos que es de nuestra iglesia mandar a otro instituto. No, porque mientras más conozco los institutos, más decepcionado estoy de ellos. Más decepcionado. De hecho, un hermano de nuestra iglesia me dijo años atrás, no confiaba en lo que yo enseñaba. Me dijo, no, pastor, yo en mi trabajo y voy a estudiar la facultad teológica, bíblica. Bien, fue. En la mañana estudiaba teológica, en la tarde salir de ahí seguía su trabajo. Porque conozco yo al jefe, al dueño de la empresa. Y luego me dice, decepcionado, sabe que allá me enseñan puros libros, recomiendan, lea el libro del teólogo tanto, teólogo aquí, teólogo aquí, teólogo allá. Y la gran mayoría de los alumnos no sabían nada de la Biblia. ¿No? Mi responsabilidad es enseñar a la gente de nuestra iglesia la palabra de Dios. Y el que quiere aprender en nuestra iglesia tiene que comenzar practicando en nuestra iglesia. Como maestro escolar dominical y después tiene el privilegio de enseñando allí, tiene el privilegio de predicar en el púlpito. Ahí se van entrenando. Y esa es la razón por la cual yo empecé a invitar a hermanos de nuestra iglesia al Perú, que han estado enseñando como maestros en nuestra iglesia. En todo mi viaje enseñé solo uno. En todo mi viaje llevé solo a uno nuevo, que solo me enseñó devocionales en la reunión de oración. Pero sí, ese fue, lo ocupé y le pedí yo que me acompañara para que me ayudara a hallar carga, a hallar libros, porque yo solo me estaba sobrepasado en material, porque siempre yo llevo 25 manuales de cada curso. Entonces me ayudó. Pero la responsabilidad es del pastor, porque el pastor, vamos a ver, no sé si hoy o el domingo entrante, porque recuerda que esta es la primera parte.
del tema al pastor. Entonces, el Señor Jesucristo es quien nos manda, nos insta, porque da aquí un imperativo: escudriñad las Escrituras, escudriñadlas, nos manda. Y luego el que cree en lo que dice la Biblia, como la Biblia dice. El principio bíblico es a obedecer al pastor. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué tengo que obedecer al pastor? Bueno, primero porque tú sabes, lo dice la Biblia. Porque el pastor debe de predicar y enseñar la Biblia. Hebreos capítulo 13. Volvamos a nuestro pasaje. Hebreos capítulo 13. Vamos a mirar el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces la Escritura, la palabra de Dios, dice que el pastor debe de predicar la Biblia. Hace años atrás hubo un problema en una iglesia y llegaron algunos miembros de esa iglesia a la nuestra. Y cuando terminó el servicio, terminó la reunión, se acercaron a mí, unos jóvenes, y me dieron la mano y me dijeron: pastor, nunca había escuchado tanta Biblia en mi vida en una reunión, en un domingo. Y me dicen: entré en la clase de escuela dominical, un hermano dio un devocional. Después viene el maestro y da una clase extremadamente interesante por la Biblia. Después entramos al templo y usted nos predicó un tremendo mensaje. Nunca había escuchado 3 veces enseñanzas de la Biblia en un domingo. ¿Y qué te enseñó tu pastor? Le pregunto yo. Me dijo mi pastor: nunca. Se ve que mi pastor no estudiaba la Biblia, no la lee. Nosotros conocemos más la vida, familia y la historia del pastor que de lo que dice la Biblia. Y los otros sentados con la fe: claro, sí, es cierto. Qué triste. Esa es una gran realidad. Por eso, el creyente debe de acordarse del pastor que le enseñaba la Biblia. 2 días antes de que Cristian Barra le diera ese patatú al corazón y llegara a la clínica, que lo llevó su esposa y nos llamó llorando, deshecha me llamó a mí. Me dice ella: pastor, quiero que sepa que 2 días antes de que a Cristian, mi esposo, le diera esto, nosotros estamos hablando de usted. Nos acordábamos de usted. Y me llamó llorando para pedir la oración por Cristian. ¿Por qué se acordaron? Porque le enseñó la Biblia. A través del WhatsApp, que está siendo tan comentado y que mucha gente está saltona con el tema del WhatsApp, que no es nada nuevo, en verdad. Muchos hermanos me llaman del extranjero agradeciendo por todo lo que yo le compartí y cómo yo los avivé. Mi último viaje al Perú, yo asistí al lugar donde, no sé si nació, pero se crió en Cochiquinas, Willy, un joven que yo invité cuando estuve en la casa de sus padres alojando todo. Y ahí conocí a un joven llamado César. Y cuando me invitaron a almorzar, me llevaron a un lugar a comer, estaba César ahí. Me lo presentaron, qué sé yo, y comimos, almorzamos. Y luego que salimos de allí, yo le pregunto a César: oye, ¿y tú qué ministerio tienes en la iglesia? Ninguno. ¿Y cómo? ¿Que ninguno? No estoy asistiendo, pastor. Y así, suelto golpe. Y ahí nomás lo agarro yo, los amarré tranquilamente, con amor. Los amarré bien amarrados. ¿Cómo es posible? Bla, 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 bla. De que yo me vine, consiguió mi teléfono y empezó a servir al Señor, y hasta el día de hoy me agradece.
tuve un vuelco 100% total. Y le dije, andaba en el mundo que tú no supiste que yo estaba yendo y tenía un instituto bíblico. Lo siento, pastor, yo estaba en otra en esa época. Y ahora me pido oración porque está moviendo un equipo de personas, está moviendo su iglesia y está llevando gente a evangelizar, y fueron en un bote a una conferencia, a un lugar que a mí me tenían invitado el año pasado, y por todo lo que pasó no pude ir. El hombre debe de ver la conducta del pastor e imitar su fe. El pastor debe de vivir para el Señor, cuidarse mucho. Es por eso que yo me cuido mucho de lo que yo digo y de lo que yo hago. Y yo no tengo temor de nada ni de nadie. Hace muchos años atrás una persona me mandó una amenaza. Y me han amenazado. Osa me amenazó de matarme. Me dijo, ten cuidado. Uno me siguió una vez con cadena. Y yo no tengo temor a nadie, porque yo sé lo que yo he dicho y lo que yo he hecho. Es más, en cierta ocasión, yo terminé de predicar el mensaje. Y como la costumbre, me pongo en la puerta de despedirme de los hermanos. Vino el matrimonio y el esposo me dice, pastor, estoy muy molesto con lo que usted dijo en el mensaje. Y yo le dije, ¿y qué dije que te molestó, hermano? Ta. Y antes que yo abriera mi boca, la esposa le dice, no, él no dijo eso. Ella. Digo, yo no dije eso. Y en uno de los boches que hubo, él también quería irse de la iglesia. Como muchos se fueron. Y no se fue porque ella le dijo, no, ¿por qué no vamos a ir? Si el pastor aquí no ha dicho ni ha hecho nada malo. Pero muchos otros pollerudos se fueron. Muchos otros pollerudos. Porque también hubo otro que se iba a ir. Un pollerudo. Y la esposa también, otra esposa, le dijo, no. Yo te quería ir a tú, pero yo no me voy. Y es así. Así es la cosa. Imitar su fe. Yo siempre me he cuidado, aunque me han culpado de cosas que yo no he dicho, ni he hecho. Porque el pastor un día dará a Dios cuenta de su pastoreado. Y yo sé que un día voy a pasar más tiempo que tú ante el Señor, porque tengo que rendir cuenta a Dios por mi vida, por mi esposa, mis hijas, mis nietos y por toda la iglesia. Por toda la iglesia. Y además que yo siempre he sido tan bromista y a veces he hecho mis mentiritas chistosas, ¿verdad? Y de esas, que Dios me perdone, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice lo siguiente en nuestro texto para hoy. Fíjate, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ya lo he visto. Obedecer y sujetarse. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Muchos pastores han jugado, yo lo sé. Pero aquí yo no estoy para juzgar a nadie porque yo soy responsable por nuestra iglesia, nada más. Y a veces me llamó un día un pastor, un ex pastor amigo, y me contó de un problema de la iglesia que le asiste. Él era pastor, después se fue a esa iglesia porque el pastor de ella era su amigo, y me dice, ¿sabe que mi pastor de tal iglesia cayó en adulterio? ¿Usted sabía? Ni idea, dije. Ni idea, y lo siento mucho, porque yo estimo mucho a su esposa, la conozco de niñita, pequeña. Y cayó en adulterio, empezó a contar, ¿y qué piensa usted, pastor? Yo le dije, mira, yo no te decirte nada porque yo no conozco la vida de él. Ni aunque la conociera, no estoy aquí para juzgar. Ese es el trabajo del Señor. El Señor el que va a hacer eso. Yo soy responsable por mi vida, por lo que yo digo y por lo que yo hago. La Biblia dice aquí en este versículo 17, porque el pastor
vela por vuestras almas. Hace años atrás, te tengo muchas historias para contar, pero yo soy malo para recordar y malo para contar historias. Pero hace muchos años atrás entró la onda de las lenguas en nuestra iglesia, principalmente a nuestro compañerismo por la iglesia de Villamacul. Uno loquillo que asistía a nuestra iglesia, no sé cómo llegó allá, tenía un sobrino que era ahí y empezó con la lengua. Y empezó a trabajar en nuestra iglesia con el tema de la lengua por debajo a mis espaldas, sin que yo supiera, y con quienes él empezó a enseñar, le dijeron que a mí no me dijeran nada. Y le empezó a enseñar cómo poner la lengua, hacer aquí, le ponían las manos, lo hacía vomitar. Y después con los años, cantaron los hermanos y ya me enteré de todo aquello. Pero en esa ocasión, yo no todavía ni estudiaba con Jeff Adams, nada de eso. Era tanto el boom que estaba llegando y mi responsabilidad era proteger la iglesia porque yo sabía este versículo. Mi esposa y yo empezamos a estudiar como locos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya qué sorpresa. Sin saber ninguna regla de interpretación bíblica ni nada de lo que yo sé ahora. Yo era en esa época un ignorante de la escritura. Pero Dios puso esa carga en mi corazón y en el corazón de mi esposa. Y empezamos solo a leer y releer, escudriñar la escritura. ¿Y qué decía la Biblia? Y eso, hermano, cambió mi vida y empecé a enseñar el libro de los Hechos de la Iglesia. Tengo marcado, yo puedo buscar ahí y te puedo decir qué año fue. Si no hubiese hecho eso, nuestra iglesia hasta el día de hoy estaría hablando en lengua y ahora quizás qué tontera estaríamos haciendo. Con los años después, 2 hermanos de nuestra iglesia y otro fueron a mis espaldas, a la casa de una hermana de nuestra iglesia. La hermana y esos 2 hermanos ya no están con nosotros. Pero los invitó a orar. Y él había dicho que esta hermana estaba endemoniada. Mira la tontería más grande. Y no, le dijeron que el pastor no sepa nada. Yo con los años supe. Porque lastimosamente en la iglesia, aunque ustedes no lo crean, muchas cosas el pastor es el último en enterarse. Muchas veces ha pasado así. Bien, llegan a la casa y se ponen a orar y ponerle las manos, qué sé yo, se manifestó un espíritu raro, salieron los hermanos arrancando patitas para que te quedan. Total que la hermana no encontró un demonio, el demonio era el que invitó a orar. Y así pasa muchas veces. Un joven que insistió tanto, no sé cuántas veces me dijo a mí, pastor, deberíamos de tener una vigilia de oración, amanecernos orando porque aquí en la iglesia hay mucho pecado. Insistió tanto que tuvimos una. Y de hecho, no lo encontramos con la práctica de la Biblia, ¿no? Algún día enseñaré eso. Y resultó ser que él estaba en adulterio. Y no los demás. Pero para que vean ustedes el doble faz de las personas. Porque el pastor no solo vela por las almas de los hermanos. Y ese mismo yo le advertí, oye, no vayas a engañar a tu mujer. Y me di vuelta yo ya. La engañó. Porque el pastor dará cuenta de las almas. Pero la gente no quiere entender. La gente es desobediente, perdón. Por eso que muchas veces yo en el pasado, si tú recuerdas, yo muchas veces dije desde el púlpito, yo ya compartí la escritura, la palabra de Dios, yo advertí. Porque yo en mi vida he advertido mucho, he predicado mucho, de muchas cosas, muchos temas. Y la gente va y cae lo mismo. Y yo muchas veces en el pasado, y tú que si eres antiguo te das cuenta que yo dije, yo ya compartí la palabra de Dios, ahora yo soy Pilato, me lavo las manos porque te dije lo bueno y te lo como lo malo. Allá tú, la decisión es tuya. Lo dije muchas veces. Porque el pastor debe hacerlo con alegría. Yo muchas veces lo he predicado con alegría. Así como muchas veces
hermanos me han amargado, me han hecho llorar. Como en una ocasión, yo estaba predicando un domingo, un hermano que yo estimaba mucho, cayó en este pecado. Y yo pedí, Señor, muéstrame de qué voy a hablar. ¿De qué voy a hablar? Y el Señor me mostró un pasaje en Génesis. Y yo me quebranté en el púlpito. Y una mujer dijo, ¡ay, qué le pasa! ¿Qué le pasa? El pastor no debe quejarse. Pero muchas veces algunos hermanos hay que amargan la vida del pastor. Porque el pastor debe de agradar a Dios y no a los hombres. En cierta ocasión llegó un matrimonio que una mujer andaba en pecado y en problemas. Y vinieron a suplicarme que yo no ventilara nada, que no hiciera nada. Y después yo mismo atacaron a la iglesia. Empezaron a ir a la casa de hermanos. Hoy, pastor, a tratar de sacar gente de la iglesia. Yo no los conocía mucho, estaban recién llegados. Yo les creía. Pero después me di cuenta. Mucha gente a mí me engañó. Y yo les he seguido la corriente, les he creído, pero Dios sabe el corazón de cada cual. Bien, segundo punto. Recuerde, el tema es al pastor. En segundo lugar, el cristiano le debe sujeción, debe sujetarse. A los jóvenes les cuesta mucho sujetarse ahora. La juventud es rebelde. Ahora es triste. Es muy triste. La escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Quién se quiere sujetar hoy? Estamos viviendo ahora en nuestro país cuando se ha levantado un gran vocerío en contra de los carabineros. Por años los carabineros de Chile fue la institución más brillante de toda Sudamérica y fuera de él. Que venían gente de todas partes del mundo y Sudamérica estuviera aquí por los carabineros. Pero ¿cuánta gente ahora les ha hecho a los jóvenes robarle la autoridad? Le han sacado el respeto a los carabineros, escribiendo tontera contra los carabineros. Hay que matarlos. Y a veces llegamos hasta gente que se dice que es creyente, hablando mal de los carabineros y la autoridad del presidente. Quiero mostrarte un ejemplo. Se encuentra en el primer libro a los Reyes, en el capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Aquí, en el capítulo 12, vemos a Roboam, un rey de Israel, que no aceptó el consejo de los ancianos. Él era el rey. Y viene el pueblo con una petición. Y él va a los ancianos. Y los ancianos le responden lo que tiene que hacer. Pero él no le gustó. Vayamos allá. Capítulo 12, versículos 8 y 9. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire el gran error. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Porque los demás arriba, los que están fuera de la voluntad de Dios, están metiéndole ideas locas a la juventud. Y ahora lo que se le va a venir a los niños en nuestro país, lo que se le va a enseñar es una inmoralidad total, una aberración antibíblica total. Así que se figura de cómo está nuestro país. Por eso la Biblia dice que va a ser como el tiempo de Noé. Un libertinaje total. Roboam
no aceptó el consejo de los ancianos, gente mayor, gente que ha vivido. A mí me encanta hablar con los ancianos. Vaya que uno aprende. Aún de los campesinos que nunca fueron a la escuela ni a la universidad, pero que saben cosas de la vida más de lo que uno haya estudiado en la universidad. Roboam no aceptó el consejo de los ancianos. Roboam aceptó el consejo de los jóvenes. Grave error. Grave error. Y no se condujo humanamente. Vamos a el segundo libro de las crónicas. Segundo libro de las crónicas. Las crónicas son como el diario de vida de los reyes. Dije el capítulo 10. Segundo libro a los reyes. Crónica. Segundo libro de crónica. Capítulo 10. Por contexto voy a leer hasta el versículo 11. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino, pues, Jeroboam y todo Israel. Y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Le pregunta Roboam a los ancianos de Israel. Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y le dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó con yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo que mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Fíjate tú el consejo necio, totalmente necio de los jóvenes. Los jóvenes son intemperantes. Yo lo he visto en mi vida y ustedes son testigos que yo he dicho no sé cuántas veces en nuestra iglesia. Y años lo vengo diciendo. Hemos tenido jóvenes hermosos en la iglesia. Preciosos, sirviendo al Señor. Hasta que se enamoran. Cuando se enamoraron, ya no van a la iglesia por el Señor Jesucristo. Sino van por el señor Pérez, González, Gutiérrez, por la señorita fulana. Qué triste. Hace muchos años atrás, los jóvenes de nuestra iglesia querían salir, hacer un mini campamento, qué sé yo, ya. Yo conseguí una casa en la playa. Y hicimos todas las cosas y todos los preparativos para ir, y íbamos a salir todos el sábado por la mañana, temprano. Más uno de ellos habló con otro y dijo: no, vamos el viernes. Y pasaron por la iglesia, por eso yo después con el tiempo me enteré, los días después. Y pasan por la iglesia a buscar algunas cosas. Y se enteró gente. Y me dicen, y esta persona le dijeron: oye, no se vayan viernes, porque el pastor dijo que teníamos que irnos todos juntos el sábado. No, y dijo el que lideraba. Y bueno, dile al pastor, no, yo me la arreglo con él. Cuento corto.
el hermano que se ofreció para llevarlo en su auto a este grupito de rebeldes, lo llevó. Y el dueño de la cabaña en la playa estaba allá y dijo si podía traer al hijo, a su hijo en el auto. Y vienen subiendo la cuesta para entrar al túnel Lo Prado. El papá de Lidia, este hermano en Cristo, que los llevó, al parecer se quedó dormido en el volante subiendo. Y estando dormido, aceleró. Y cuando choca con un camión de carga grande, el chofer del camión, cuando siente el impacto por atrás que venían subiendo, se dijo a sí mismo: ese no quedó vivo. El hombre para más allá, el chofer del camión, y va a ver el auto. El auto se metió debajo del camión. El hermano en Cristo, rebelde total también, porque sabía que había dicho que salía el día sábado de la mañana, solo por la gracia de Dios se hizo un tajito leve en su cráneo. El hijo dueño de la cabaña venía sentado de acompañante, se había puesto el cinturón de seguridad, pero había echado el respaldo hacia atrás. Así que el cinturón le agarró el cuello. Tuve que llevarlo directamente ahí. El auto quedó chato, el techo. Imagínense. ¿Tú crees que le sirvió de escarmiento al papá? Un hombre viejo ya, mayor, a los jóvenes. Los jóvenes siguieron igual, después se fueron de la iglesia, ¿verdad? Y de ahí no fueron nunca más chicha ni limonada. Qué triste. Y así es la cosa. Pero por otro lado, quiero mostrarte un ejemplo que contrasta el que yo te doy de estos jóvenes rebeldes de nuestra iglesia. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Actitudes diferentes, corazones diferentes. Esa es la cosa, el corazón. Aquí en el capítulo 24, versículos 3 al 7. Y cuando llegó a un redil, esto es David con un grupo de líderes que él tenía, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué interesante aquí lo que vemos. Un corazón diferente hacia el líder, que a la larga y al final, como yo dije, el pueblo clamó por rey y dijo: ya, voy a darle el gusto para que se den cuenta que su petición es errónea y equivocada. Veamos cómo continúa. 13, en el capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice: como se dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá en piedad, así que mi mano no será contra ti, dice. 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Le pregunta esto David al rey Saúl. ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras,
a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Porque Saúl entendió que David tuvo la oportunidad de matarle y no lo hizo. A veces los jóvenes se equivocan, sí, pero recapacitan, como encontramos el bello ejemplo cuando fue llamado al ministerio Pablo, llamado Saulo, en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, apartarme a Saulo y Bernabé, a la hora que he llamado, y salió. Y Bernabé llevó consigo a su sobrino Juan Marcos, que era un joven. Claro, un joven quiere ver, divertirse, pasarla bien, ver a la chiquilla y cuánta cosa de pasarla bien. Pero el adulto no, está para otra onda, ¿verdad? A servir al Señor. Y después se divide el equipo. ¿Por qué se dividió? Porque en el segundo viaje quiso llevar a Bernabé a su sobrino y Pablo dijo, no vamos a llevar a este que nos dejó botado. Y así es. Pero con los años, ese joven recapacitó, llamado Juan Marcos, y Pablo lo envía a llamar. Y le fue útil en el ministerio. El cristiano debe al pastor sujeción. Pero por otro lado encuentro un pasaje muy interesante que echa por tierra mucho de lo que hemos visto en montones de iglesias. Y eso es que hay pastores que se han enseñoreado de la iglesia. Pedro, el apóstol, en su primera carta y en el capítulo 5 nos dice, primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los pastores, está diciendo, ruego a los ancianos, o a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor le debe de enseñorearse, debe enseñar lo que es la Biblia y ya. Dios se la va a arreglar, pero no está para obligar a la gente como un policía o como alguien que está en la cárcel sobre la gente. Para concluir este hermoso tema al pastor, recuerda la primera parte, terminamos este mensaje el domingo que viene. Te espero para concluirlo. Jesucristo fue obediente. Filipenses capítulo 2. Fíjate que aquí en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8. Y estando, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Obediente. Obedecer a vuestros pastores. Obediente. Nosotros debemos ser obedientes si somos cristianos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Eres obediente tú? Ahora los hijos son tremendamente rebeldes. Yo me recuerdo que los padres en el pasado, una palabra nomás, una vez nos hablaban. Y corríamos. ¿Cómo ha cambiado la humanidad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Debemos ser obedientes en todo. Así lo dijo nuestro amado hermano Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios 2:9. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para ver si tú eres obediente en todo. ¿Eres tú obediente en todo?
Cristo lo fue. Debemos ser obedientes en todo. ¿Lo estamos haciendo? La respuesta es tuya. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que es clara y sencilla. Y vemos la responsabilidad de cada creyente, cada hijo de Dios, hacia el pastor. Bendice a cada hermano que se conectó con nosotros, su familia, su ministerio, sus vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo. Amén. Te dejo invitado para el domingo entrante para concluir este versículo 17. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos. Gracias.